Vamos a esperar que empiece la grabación. Listo. Entonces, el día de hoy, como yo les había dicho anteriormente, vamos a hacer una especie de repaso sobre la parte de las series y su convergencia. Entonces yo voy a anotar por aquí recapitulación del contenido para la tercera prueba. ¿Ok? Es la parte de series y su convergencia. ¿Ok? Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo hoy y que no nos cansemos mucho de revisar cómo es que se hace esto. Bueno, resulta que nosotros tenemos que recordar que yo puedo definir una serie infinita con la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de un término a sub n. Este término que está aquí es el término que define el desarrollo de la serie. Si yo veo que aquí es n y llega hasta infinito, es porque sería el n lo sustituyo en 1, más porque es sumatoria, después lo sustituyo en 2, después lo sustituyo en 3, y así puntos suspensivos. No escribo más, porque como esto se va al infinito, queda punto suspensivo. Si, por ejemplo, yo escribiera la sumatoria desde n igual 1 hasta 3, entonces, de un término de la forma b sub n, entonces ustedes dicen b sub 1 más b sub 2 más b sub 3. Hasta aquí llega esto. Aquí no hay punto suspensivo. Algunos de ustedes se preguntarán, profesor, y aparte de sumatoria, ¿habrá productoria? Y la respuesta es sí, pero eso no nos toca a nosotros estudiarlo. El símbolo de la productoria es la letra pi mayúscula y se escribe desde n igual 1 hasta infinito igualito a un término. Esto se llama productoria, pero nosotros no estamos estudiando esto porque nosotros estamos estudiando es un desarrollo en serie. Entonces, repasando lo que nosotros vimos, voy a colocar aquí como punto número 1. ¿Ok? Entonces diremos lo siguiente. Si yo tengo una serie de la forma sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, y yo tengo una suma parcial, y digo una suma parcial es que yo tengo el término a sub 1 más el término a sub 2 más puntos suspensivos más el término a sub n. Eso indica de que esta expresión que está aquí se puede resumir como la sumatoria desde... Aquí tendríamos que cambiarlo porque llega hasta n. Entonces aquí tendríamos que decir desde i igual 1 hasta n. Y aquí escribo ahí. De tal manera que cuando yo voy a sustituir el i por el 1 me da el primero. Cuando sustituyo por el segundo me da el A2. Y así sucesivamente hasta que llego al último, que es cuando yo voy a sustituir el elemento m. Esto que está aquí es lo que se llama una suma parcial. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que si yo tengo una serie como esta que está aquí, y yo puedo hallar su suma parcial, entonces podemos decir lo siguiente. Si la sucesión de sumas parciales, y abro una llave y escribo Sn, este que está aquí, converge a S, donde S es un número, entonces
la serie sumatoria desde n igual 1 hasta infinito del término a sub n, le colocamos por acá, converge. ¿Ok? Seguimos adelante. Punto. Si la sucesión Sn diverge, entonces nosotros podemos decir que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito del término a sub n diverge. Y eso fue lo primero que nosotros vimos cuando estábamos haciendo este desarrollo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a buscar algún ejercicio. Déjenme buscar uno. Vamos a suponer que yo les digo a ustedes, ejemplo, les doy un desarrollo y dice lo siguiente. Encontrar los 5 primeros términos de la sucesión, de las sumas. No me alcanza el espacio, tomo otra hojita. De las sumas parciales S1, S2, S3, S4 y S5. Entonces voy a escribir el ejemplo aquí. Comienza en 1, después 1 sobre 4, después 1 sobre 9, después 1 sobre 16, después 1 sobre 25, más puntos suspensivos. Entonces uno viene y dice, para este ejemplo, resulta de que si yo quiero saber cuánto vale la primera suma, esta que está aquí, yo digo entonces que ese 1 se corresponde con el primer término que está aquí. Si yo digo la suma 2, es porque yo voy a tomar a este con este. Entonces, yo voy a sumar a 1 con un cuarto. Si yo quiero saber cuánto es la suma 3, es la suma de estos 3 primeros números, que sería 1 más un cuarto más un noveno. Si yo quiero saber quién es ese 4, que es este que está aquí, es 1 más un cuarto más un noveno más 1 sobre 16. Y finalmente, si yo quiero saber cuál es ese 5 es 1 más un cuarto más un noveno más 1 sobre 16 más 1 sobre 25. Entonces ustedes dirán, ya entendemos. Quiere decir que si yo tengo un desarrollo infinito, yo puedo hallar la suma con un término, la suma de 2 términos, la suma de 3 términos y así sucesivamente. Esto me ayuda a mí a visualizar cuál es el comportamiento de una serie. ¿Estamos de acuerdo? Es como si yo les digo a ustedes, por ejemplo, recuerden que lo que estoy es revisando la teoría que nosotros vimos en la clase anterior. Es como si yo les digo a ustedes, yo tengo una sumatoria, aquí como otro ejemplo, y esta comienza en n igual a 1 y se va al infinito, de 3 dividido entre 2 elevado a la n menos 1. Si yo quiero saber aquí cómo son sus sumas parciales hasta la suma en 5 términos, yo tengo que hacer lo siguiente. Escribo nuevamente la sumatoria y pongan mucha atención acá. Y comienzo a darle valores. Este 3 es fijo, escribo 3. Y aquí es 2 elevado
Si ustedes pueden ver, aquí es n-1. Vamos a escribirlo bien. Aquí es n y le resto 1. Quiere decir que aquí es 1 menos 1. Más 3 sobre 2. Después del 1, ¿cuál viene? El 2. Entonces sería 2 menos 1. Más 3 sobre 2 elevado a la 3 menos 1. Más 3 sobre un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos, 2 a la 4 menos 1. Más 3 sobre 2 elevado a la 5 menos 1. Más puntos suspensivos. ¿Por qué puntos suspensivos? Porque se va al infinito. Quiere decir que ese desarrollo que yo tengo acá, que yo voy a señalárselo a ustedes aquí con azul, yo lo puedo escribir con todo lo voy a escribir abajo como, si yo tengo 2 elevado a la 1 menos 1, eso es 2 a la 0. Y 2 a la 0 es 1. Y 3 entre 1 es 3. Quiere decir que el primer término es 3. Cuando yo tengo aquí 2 a la 2 menos 1, eso es 2 a la 1. Quiere decir que el próximo término que yo tengo aquí va a ser 3 dividido por 2. Después, 3 le resto 1 es 2, 3 dividido por 4. Después, aquí, 3 dividido, perdón. Vamos a escribirlo bien. Aquí dijimos 2. Aquí 2 a la 2, que es 4. Anotamos bien. Más 3 sobre 2 elevado a la 4 menos 1 es 3. Es 2 por 2 por 2. Y esto es 8. Más 5 menos 1 es 4. Y 2 a la 4 es 16. Más puntos suspensivos. Quiere decir que este es el desarrollo de la serie. Si yo quiero saber quién es ese 1, es 3, el que está aquí. Si yo quiero saber quién es ese 2, es la suma de este con este. 3 más 3 sobre 2. Si yo quiero saber quién es ese 3, es sumar este y este. 3 más 3 sobre 2 más 3 sobre 4. Si quiero saber quién es ese 4, 3 más 3 sobre 2 más 3 sobre 4 más 3 sobre 8. Y finalmente, ese 5, yo lo puedo escribir como todo lo que hay anteriormente, que es ese 4, y le sumo el último término, que es 3 sobre 16. Y esto indudablemente que me da un número que aproximadamente es 5.8125. ¿Ok? Entonces la suma me está dando un valor. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo puedo hallar la suma de los términos. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Veamos. Hay una proposición que dice lo siguiente. Determinar quién es el término enésimo. Este es el término enésimo. Y verificar si la sumatoria del término enésimo es convergente. Entonces, es una proposición con varios ejemplos que yo voy a hacer aquí. Entonces, voy a considerar el primero. Voy a considerar un ejemplo donde yo tenga que el término enésimo que me están diciendo aquí es de la forma n más 1 sobre n. ¿Ok? Entonces uno viene y dice, yo le voy a aplicar el límite. Y digo, límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Eso es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n. Indudablemente que eso me da infinito sobre infinito. Esto es una indeterminación y yo la tengo que romper. ¿Cómo se rompe la indeterminación? Como esto es un polinomio de grado 1, yo me olvido de este término y escribo n sobre n, que es lo que me queda aquí.
Si yo simplifico estos dos términos, me va a quedar aquí que esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1, que es una constante. Si yo le aplico el límite a 1, eso me da como resultado 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sucesión en sumas del término este, que es de la forma n más 1 sobre n, converge a 1. Es decir, que la serie tal cual como está converge a 1. ¿Ok? A eso se le llama, vamos a recordarlo, ese es el criterio del término n-ésimo para la divergencia. Entonces ustedes dicen, ah, ya, yo tengo aquí que esta sucesión converge a 1. Quiere decir, y pongan mucha atención, quiere decir aquí que el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de n más 1 sobre n, me está dando 1, porque ya sabemos que esta expresión que está aquí yo le evalué, me dio 1. Y el criterio dice que cuando la serie me da un valor y ese valor es distinto de 0, entonces ustedes escriben que la serie es divergente. Entonces, a ustedes se les puede colocar un ejemplo donde ustedes vean que a pesar de que la sucesión, que no es lo mismo que la serie, la sucesión converge a 1, la serie que lo define diverge. ¿Ok? Vamos a hacer otro para ver qué sucede. Voy a colocar aquí ejemplo porque esto tiene que quedar bien claro. Supongamos que a mí me dan una sumatoria y digo la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Puede comenzar en 1, puede comenzar en 0, puede comenzar en el valor que disponga el ejemplo. Y tengo aquí 3 que multiplica a 4 sobre 5 elevado a la n. Y pregunta aquí, ¿converge o diverge? Y quiero decirle algo, así como está este, es que le va a salir en la prueba del viernes. Así como este que está aquí. Ojo, para que se den cuenta. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno escribe solución. Identifica al término enésimo. Voy a escribir por acá. Término enésimo. N-ésimo, para que sea tal cual como aparece en los textos, que dice n-ésimo. El término enésimo ya sabemos que yo les dije a ustedes que es este que está aquí. Entonces el término enésimo ustedes dicen es a sub n, que es igual a 3, que multiplica a 4 dividido por 5 elevado a la n. Ya ustedes lo tienen identificado. Ahora, si nosotros vemos claramente esta expresión, yo puedo ver que este término 3 siempre va a aparecer fijo. ¿Por qué? Porque si yo tengo la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 3 por 4n elevado, 4 sobre 5 elevado a la n, cuando n igual 0, esto vale 1, me da 3. Cuando n vale 1, me queda 3 que multiplica 4 sobre 5. Cuando n igual 2, me queda 3 que multiplica a 4 sobre 5 al cuadrado. Cuando n igual 3, me queda 3 que multiplica a 4 sobre 5 a la 3, más puntos suspensivos.
Entonces uno dice en esta expresión, ah, aquí hay una razón. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que se está repitiendo? El 4 sobre 5 elevado a la 1. El 4 sobre 5 elevado a la 2. Es como si yo les digo que cuando yo tengo este término, 3, y lo multiplico por 4 sobre 5, obtengo este. Y ahora, si yo tengo 3 sobre 4 sobre 5 y lo multiplico por 3 sobre 4 sobre 5, eso me da 3 por 4 sobre 5 al cuadrado. Eso me indica a mí de que aquí existe una razón, y esa razón es la que nosotros llamamos R. Y R para nosotros en este caso es 4 dividido por 5. Como yo tengo la razón, hay un criterio, que es el criterio, déjenme ver si lo consigo por acá para mostrárselo de una vez. Déjenme un minutito para darles ese resumen. Ay, no lo tengo aquí. Déjenme ver si lo tengo por acá. No se me vayan. Que voy a ver dónde lo tengo para que lo podamos ver más claro. Déjenme ver si está aquí. No. Ya va, déjenme buscar, que estoy buscando, ¿sí? No, no lo consigo. Déjenme ver. Yo lo tenía a mano, pero no sé qué pasó con él. Bueno, no importa, vamos a seguir con esto. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, volviendo aquí, yo tengo que la razón me da 4 sobre 5. Quiere decir, pongan atención, de que la sucesión a sub n, recuerden que esto es sucesión. La sucesión, tal cual como está dando, yo tengo que estudiarla con el límite. Entonces yo digo, le voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito a la expresión 3 que multiplica a 4 sobre 5 elevado a la n. Si nosotros vemos aquí, y yo quiero estudiar esto, nosotros aplicamos los criterios, pero en todo caso yo tengo aquí 4 y tengo aquí 5. Y resulta que 5 es mayor que 4. Y cuando yo lo elevo a infinito, el 5 se hace más grande que el 4, más rápido. Quiere decir que como este se hace más grande que este, cualquier número dividido entre un número muy grande va a tender a ser 0. ¿Ok? Va a tender a ser 0. Quiere decir que la sucesión a sub n converge a 0. Pero es la sucesión. Yo quiero saber qué es la serie. Esta que está aquí. Esta. Entonces uno viene y dice, ah, ok, quiere decir que yo tengo acá la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 3 por 4 sobre 5 elevado a la n. Y aquí podemos ver claramente que como existe una razón, esta serie es una serie geométrica. ¿Y qué pasa con la serie geométrica? Que es positiva y es menor que 1. Y ustedes dicen, ¿por qué menor que 1, profesor?
Claro, porque si yo veo que la razón es 4 sobre 5 y yo divido 4 partido en 5, 4 entre 5 no cabe, agrego 0, 40 entre 5 es 0,8. Y 0,8 es menor que 1. ¿Y qué dice la serie geométrica? Que si la razón es menor que 1, entonces la serie es convergente. Entonces nosotros podemos decir serie geométrica convergente. Y así es como ustedes van a responder los ejemplos que se les coloca a continuación. Vamos a estudiar otra serie geométrica para que vayan aclarando. Vamos a suponer que yo tengo la serie sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 7 dividido por 6 elevado a la n. Y me están preguntando, ¿converge o diverge? Entonces yo le coloco por acá solución. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? Vamos a suponer que yo les digo que me tienen que identificar el término enésimo. A sub n es igual a 7 sobre 6 elevado a la n. ¿Qué indica esto? Que si yo quiero hallar el desarrollo de los términos de esta serie 7 sobre 6 elevado a la n, yo tengo que ir sustituyendo en igual 1, en igual 2, en igual 3 hasta infinito. Es decir, 7 sobre 6 elevado a la 0, más 7 sobre 6 elevado a la 1, más 7 sobre 6 elevado a la 2, más puntos suspensivos porque eso se va al infinito. Si nosotros podemos ver esto, el primer término es 7 sobre 6. Pero si yo digo 7 sobre 6, eso me da 1, porque al estar elevado a la 0 es 1. El segundo término es 7 sobre 6, elevado a la 1. El otro es 7 sobre 6 elevado a la 2. Si yo le colocara otro, sería 7 sobre 6 elevado a la 3, y así puntos suspensivos. ¿Qué indica esto? Que aquí hay una razón. Y la razón es que el primer término es 1, y cuando yo lo multiplico por 7 sobre 6 me da este. Si yo tengo 7 sobre 6 y lo multiplico por la razón, me da este. Es decir, que la razón, que es R, es 7 sobre 6. Pero si yo tengo 7 y lo divido por 6, en este caso, 7 entre 6 sí se puede resolver, porque aquí me quedaría 1 por 6, 6, al 7 es 1. ¿Cierto? Ahora, 1 entre 6 no cabe, agrego el 0, 10 entre 6, 1. Me queda 4, le agrego un 0, y aquí podría ser 6. Y así lo puedo seguir resolviendo. Quiere decir que esto me queda 1,16 puntos suspensivos. Ahora, como 7 sobre 6 es igual a 1,16 y esto es mayor que 1, entonces la serie diverge. Cuando es mayor que 1, diverge. Y cuando es menor que 1, converge. Y eso es lo que tienen que tener ustedes claro con eso. Voy a hacerles otro de serie geométrica porque en la prueba van series geométricas. Supongamos que yo tengo la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 5 que multiplica a 11 sobre 10 elevado a la n. Y yo digo solución. Y yo quiero saber si esa serie es convergente o divergente. Ya sabemos aquí que el término enésimo a sub n es 5, que multiplica a 11 dividido por 10, y si nosotros vemos aquí es elevado a la n. Si yo quiero hallar los desarrollos de esa serie para ver el comportamiento, yo vuelvo a escribir la serie aquí. Entonces, ustedes dicen, bueno, profesor, esto es lo mismo que 5 que multiplica a 11 sobre 10 elevado a la 0, más 5 que multiplica a 11 sobre 10 elevado a la 1.
más 5 que multiplica a 11 sobre 10 elevado a la 2, puntos suspensivos. 11 sobre 10 a la 0 es 1, quiere decir que el primer término es 5. El segundo es 5 que multiplica a 11 sobre 10 a la 1. El tercero es 5 que multiplica a 11 sobre 10 a la 2 más puntos suspensivos. Aquí claramente hay una razón. Y la razón R va a ser aquí ¿cuánto? 11 dividido por 10. Esta es la razón. Porque si yo tengo este y lo multiplico por 11 sobre 10, obtengo este. Pero si este lo multiplico por 11 sobre 10, obtengo este. Y si este lo multiplico por 11 sobre 10, obtengo el siguiente. Quiere decir que esta es la razón. Ahora, observemos algo, que si yo tengo 11 y lo divido por 10, eso me cabe a 1. 1 por 10, 10 al 11 es 1. No me importa lo demás porque aquí esto me va a dar de esta manera, ¿no? ¿Qué indica esto? Que la razón que es 11 sobre 10, que es 1,1, es mayor que 1. Y como es mayor que 1, entonces la serie diverge. ¿Ok? Porque la razón es mayor que 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se le puede presentar si fuera, por ejemplo, como una serie alternante. Por ejemplo, supongamos que a mí me dan la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 2 que multiplica a menos 1,03 elevado a la n. Entonces uno dice, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, fíjense que si yo encuentro aquí, voy a escribir solución, voy a subir un poquito y voy a conseguir el desarrollo para que no se asusten con el número negativo. Si n igual 0, esto elevado a la 0 es 1, me queda 2. Si n es igual a 1, me queda entonces que esto es más 2 que multiplica a menos 1,03. Más 2 que multiplica a menos 1,03 elevado al cuadrado. Más 2 que multiplica a 1,03 elevado a la 3. Más 2 que multiplica a menos 1,03 elevado a la 4. Y así sucesivamente. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale el primer término? A sub 1. Ustedes inmediatamente dicen, profesor, vale 2. ¿Y cuánto vale la razón? R. Ustedes ven que está aquí y para obtener este multiplico por la razón. Multiplico por la razón. Quiere decir que la razón es menos 1,03. ¿Ok? Cuando yo tengo ya la razón que es un valor negativo, entonces digo, lo voy a estudiar como se está alternando con el valor absoluto de R. Pero si yo le aplico el valor absoluto a R aquí, también se lo tengo que aplicar aquí. Y al aplicárselo aquí, el valor absoluto de un número negativo es un número positivo. Y esto es mayor que 1. Y si esto es mayor que 1, entonces la serie es divergente. Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que estudiar la convergencia y divergencia. Vamos a saltar ya de las series geométricas a otro tipo de serie. Supongamos que ahora a mí me dan una serie que comienza en 1, termina en infinito, y como hicimos al principio, miren, aquí teníamos, ¿dónde está? N más 1 sobre n. Voy a escribir este pero invertido, a ver qué ocurre. Entonces voy a escribir aquí n dividido entre n más 1. Y la pregunta, ¿converge? ¿Converge o diverge?
Esa es mi pregunta. Por aquí escribimos solución y procedemos a resolver. Lo que yo voy a hacer aquí no lo tienen que hacer, pero yo lo voy a hacer para que se den cuenta del comportamiento. Yo escribo la serie. Si n es igual a 1, aquí es 1, sobre 1 más 1 me da 2. Más. Si n igual 2, aquí me da 2, 2 más 1 me da 3. Si n igual 3, me queda 3, sobre 3 más 1 me da 4. Si n igual 4, me queda 4 sobre 5, más puntos suspensivos que se va al infinito. Bueno, aquí se ve claramente de que esto no es una serie geométrica. Y como no es una serie geométrica, tengo que aplicar lo que se llama el criterio del término n-ésimo para la divergencia. Y ustedes dicen, profesor, ¿y ese criterio qué dice? Ese criterio dice lo siguiente, lo voy a escribir aquí en azul. Si el límite, cuando n tiende a infinito, del término enésimo de la serie es distinto de 0, entonces la serie a sub n desde n igual 1 o 0, lo que sea, hasta infinito, y lo voy a colocar aquí en rojo, diverge. Este es el criterio. Este es el criterio del término enésimo para la divergencia. Lo tienen que tener anotado allí para poder resolver. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo se hace entonces? Bueno, fíjense, vamos a hacerlo aquí. Nos vamos a tomar otra hoja porque no me va a alcanzar. Lo voy a hacer aquí abajo. Entonces aquí yo vengo y digo, bueno, yo le tengo que aplicar el límite cuando n tiende a infinito al término enésimo. Pero el término enésimo es el que está aquí, n sobre n más 1 que me dio esta serie, que no es geométrica. Entonces yo escribo aquí n sobre n más 1. Indudablemente que esto se puede resolver con el mismo método que yo les dije en el anterior, o dividir entre el n de mayor exponente, es decir, n sobre n, n sobre n y 1 sobre n. Si yo saco la cuenta, aquí esto me da 1, aquí esto me da 1. Quiere decir que aquí esto me está dando el límite cuando n tiende a infinito. Arriba me dio 1, aquí abajo me dio 1, y este me queda 1 sobre n. Pero si n tiende a infinito, entonces este que está acá se hace 0. Quiere decir que el resultado de esto me queda 1 arriba, que es este, y 1 más 0 abajo, que es 1, y me da 1. Y como 1 es distinto de 0, ¿qué dice esto? Que la serie es divergente. Entonces, como 1 es diferente de 0, entonces la serie, y la escribo acá, n sobre n más 1, desde n igual 1 hasta infinito, es divergente. Entonces la idea es que ustedes analicen y vayan poco a poco viendo cuál es el criterio que ustedes van a aplicar en esa expresión. Voy a escribir otro ejemplo aquí. Supongamos que yo ahora tengo la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de n sobre 2n más 3. Y yo quiero saber si esto converge o diverge. No voy a hacer el desarrollo, sino que simplemente voy a considerar aplicar el límite al término enésimo. Ustedes reconocen el término a sub n, que es n, que es este, dividido entre 2n más 3. Y dicen, yo le voy a aplicar el límite
cuando n tiende a infinito al término a sub n. Quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2n más 1, al dividir todo por n o eliminar el 1 que me queda acá, es decir, este término que yo tengo acá, eso es lo mismo que escribir el límite. Vamos a hacerlo por n sobre n. Y aquí 2n sobre n. Y aquí 1 sobre n. Cuando n tiende a infinito. Quiere decir que esto me queda el límite cuando n tiende a infinito. N entre n me da 1. 2n entre n me queda 2. Y aquí me queda 1 partido en n. Aquí el límite cuando n tiende a infinito, ya sabemos que aquí 1 entre infinito me da 0. Y 1 entre 2 me queda 1 sobre 2. Pero como 1 sobre 2 es diferente de 0, entonces nosotros podemos decir claramente aquí que la serie desde n igual 1 hasta infinito de n sobre 2n más 3 es divergente. Y esa es la forma en que uno estudia ese tipo de serie. ¿Ok? Se les puede presentar raíces. Vamos a utilizar uno que tenga potencias. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo acá la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 2 elevado a la n más 1 sobre 2 elevado a la n más 1. Y yo quiero saber si esto converge o diverge. Entonces ustedes tomamos otra hoja porque no nos alcanza y dicen solución. Ya sabemos que esta serie no es una serie geométrica. Si es una serie geométrica, la estudiamos por la razón. Entonces uno viene y dice, bueno, yo voy a considerar aquí el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1. Si nosotros vamos a calcular esto cuando n tiende a infinito, aquí no puedo hacer lo mismo que hice en el otro ejemplo. Quiere decir que esto me queda 2 al infinito más 1 es infinito. Y 2 al infinito más 1, aquí porque esta es potencia, también es infinito. Y esto es una indeterminación. ¿Cómo rompo la indeterminación? Bueno, recuerden que en cálculo 1, para romper la indeterminación, uno podía aplicar L'Hopital. Y cuando uno va a aplicar L'Hopital en esta expresión, lo que hace es que deriva a la parte de arriba y deriva a la parte de abajo. Es decir, 2 elevado a la n más 1 lo deriva y 2 elevado a la n más 1 lo deriva. Así que me va a quedar que el límite cuando n tiende a infinito, la derivada de esto, de 1 es 0, pero la derivada de 2 a la n es exponencial, es 2 a la n por el logaritmo de 2. Si va a derivar esto, ocurre lo mismo. Aquí me queda el denominador 2 elevado a la n más 1 multiplicado por el logaritmo de 2. Indudablemente, que aquí cuando yo vaya a simplificar, yo simplifico este término con este. ¿Estamos de acuerdo? Ya cuando yo simplifico esto, me está quedando aquí el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n. Pero este 2 a la n más 1 lo puedo descomponer como 2 a la n por 2 a la 1. Así que yo puedo simplificar este término con este y me está dando como resultado que esto es el límite. Arriba me queda 1 cuando n tiende a infinito y abajo me queda 2 elevado a la 1. Y el límite de una constante es una constante. Y si la constante es distinto de 0, quiere decir indudablemente que la serie sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 2 elevado a la n más 1 sobre 2 elevado a la n más 1 diverge.
converge. Y esa es la forma en que uno estudia la divergencia. Veamos qué otros tipos de ejercicios podemos sacar. Vamos a ver. Denme un minuto que estoy buscando a ver aquí. Ok. Voy a hacer un pequeño resumen aquí de los criterios para la convergencia, como si fuera una tabla. Aquí voy a anotar el criterio. Aquí voy a anotar la serie. Aquí voy a colocar converge si ocurre algo. Aquí diverge si ocurre algo. Y aquí algunos comentarios si nos hacen falta. Comentarios. Entonces, el primer criterio es del término enésimo. Entonces, yo puedo tener una serie, ¿cierto?, de la forma a sub n, desde n igual 1 hasta infinito. Converge sí, aquí esto no se evalúa. ¿Por qué? Porque la divergencia se estudia con el límite de a sub n, cuando n tiende a infinito. Porque si el límite yo lo estudio, si es diferente de 0, entonces la serie es divergente. Entonces, la prueba de la divergencia del término enésimo solo me sirve para estudiar divergencia, no me sirve para estudiar convergencia. La otra serie que acabamos de ver fue la serie geométrica. La serie geométrica tiene una característica, que es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de una constante a multiplicado por la razón elevado a la n. Entonces, uno viene y dice, ¿de qué manera yo voy a estudiar esta expresión? Con la razón. Si la razón en valor absoluto es menor que 1, la serie es convergente. Pero si la razón es mayor que 1, en valor absoluto es divergente. Ah, por supuesto, y había una suma, ¿no? La suma era el término A, que es este, dividido entre 1 menos la razón, que era este, por si se les pide la suma. Había otra serie que era la serie P. La serie P era de la forma sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n elevado a la P. Entonces, si el valor de P que yo tengo acá es mayor que 1, entonces la serie es convergente. Pero si el valor de P es menor o igual que 1, entonces la serie es divergente. Después tenía las series alternadas. Pero de esto no tenía la serie alternada. Teníamos la serie con la prueba de la integral. Y la prueba con la serie de la integral, yo tenía que tener la sumatoria de un término a sub n, desde n igual 1 hasta infinito, donde yo hacía un cambio. Y el cambio era que el a sub n, yo lo cambiaba por xn. Y este xn tenía que ser mayor que 0, positivo. Entonces, si la integral entre 1 e infinito de el xn era convergente, entonces la serie era convergente. Pero si la integral entre 1 e infinito de xn, me faltó aquí diferencial de x. Vamos a escribirlo bien. Diferencial de x convergente. Pero si xn diferencial de x
la integral me daba divergente porque no existía, entonces por la prueba de la integral la serie era divergente. También vimos otro criterio. Me acuerdo que fue el criterio de la raíz. El criterio de la raíz lo que dice es que si yo tengo la sumatoria de un término de la forma a sub n, desde n igual 1 hasta infinito, o puede ser 0, si yo le aplico el límite a la raíz enésima del valor absoluto de a sub n, cuando n tiende a infinito y esto era menor que 1, la serie era convergente. Pero si yo le aplicaba el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n, y eso era mayor que 1, entonces la serie era divergente. ¿Y qué pasa cuando era 1? Cuando era 1 no había conclusión. Había otro que era el criterio de comparación directa. Ese serie de comparación directa lo que decía es lo siguiente, que si yo tenía una serie de la forma desde n igual 1 hasta infinito, de un término a sub n, si yo tenía que a sub n era mayor que 0, positivo, pero menor o igual que b sub n, y ocurría que el b sub n era convergente, entonces a sub n era convergente. ¿Y cómo ocurría de la otra manera? Que si aquí era 0 menor que a sub n, el que está aquí, y era menor o igual que b sub n, pero aquí ocurría de que la sumatoria de a sub n era divergente, entonces b sub n era divergente. Había otro que también era el criterio de comparación con límite. ¿Y ese cómo era? Yo tenía una sumatoria para un término enésimo desde n igual 1 hasta infinito. Entonces, yo le aplicaba el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre b sub n. Si esto era positivo y la sumatoria de b sub n es convergente, entonces a sub n era convergente. Pero si yo tenía el límite de a sub n sobre b sub n y también me daba un valor positivo, ¿cierto? Y tenía de que a sub n era divergente, es porque b sub n también era divergente. Y esos fueron todos los criterios que nosotros vimos de una u otra manera para la parte de los desarrollos en serie. Vamos a ver si consigo otros ejemplos, ¿ok? Denme un minutito. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si consigo los del libro para continuar aquí con los ejercicios. Continuación. Dos puntos. Ya, vamos a ver, que estoy buscando aquí en el libro. Yo creo que estos eran los ejercicios de la sección 11.2 del libro de Stewart. Y yo creo que yo les anoté a ustedes bastantes ejercicios de esto. Vamos a buscar a ver qué es lo que ocurre aquí. Voy a colocar algunos ejercicios y por favor, alguien que participe. Vamos a suponer que yo les coloco un ejercicio como este y dice así. Dada la serie, y la voy a escribir aquí,
sumatoria desde n igual 2 hasta infinito de n al cuadrado sobre n al cuadrado menos 1. Dada la serie, diga si es convergente o divergente. ¿Ok? Entonces les pregunto, ¿algún voluntario que quiera decirme algo con respecto a esta serie? ¿Qué creen que debemos hacer? ¿Alguien quiere participar? Bueno, nadie quiere participar. La idea es la siguiente. Uno analiza la serie. La serie es esta. Y dice, no es geométrica porque aquí no está apareciendo ninguna razón. Entonces la voy a estudiar por el criterio de la divergencia. Entonces ustedes dicen, ¿cómo es eso, profesor? Bueno, que yo voy a ver quién es el término enésimo y el término enésimo es este. Y yo escribo aquí n cuadrado sobre n cuadrado menos 1. ¿Y qué dice ese criterio? Que si el límite cuando n tiende a infinito del término a sub n que yo tengo acá es distinto de 0, entonces la serie es divergente. Entonces yo tomo y digo, ok, yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado sobre n al cuadrado menos 1. Eso es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito, me olvido de este término y tengo n cuadrado sobre n cuadrado. Si yo lo simplifico, me queda entonces aquí que esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1, y eso me da 1. Y eso es distinto de 0. Y si es distinto de 0, entonces la serie es divergente. De esta manera, en 3 líneas, ustedes me deben responder los ejemplos, ¿ok? Para que no tengan problema con esto. Voy a colocar otro a ver si hay algún valiente que quiera participar. Vamos a suponer que yo les escribo aquí la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre e elevado a la n. Y la pregunta, ¿converge o diverge? Ajá, ¿algún valiente? Nadie dice nada. Fíjense qué es lo que se hace. Como este se parece a la serie geométrica, uno dice sumatoria desde n igual 1 a infinito. Y el 1 sobre e a la n se puede escribir como la sumatoria desde n igual 1 a infinito de 1 sobre e todo elevado a la n. Si yo hago este desarrollo, n igual 1, aquí me queda 1 sobre e. Si n igual 2, al escribir 2 acá me queda 1 sobre e al cuadrado. Después 1 sobre e al cubo. Después 1 sobre e a la 4. Y así sucesivamente. Si ustedes pueden ver, aquí hay un patrón. Ese patrón es la razón. Y la razón es 1 sobre e. Pero resulta que el número de Euler vale 2.7 y algo más. Y al dividir 1 entre Euler, como 1 es menor que 2, esto me está dando menor que 1. Y si es menor que 1, ¿qué ocurre? Que la serie
es convergente. Recuerden que en la serie geométrica, para recordar, yo tengo la recta real, yo voy a ubicar, por ejemplo, el -1 aquí y el 1 aquí. ¿Y qué decía el criterio de convergencia para la serie geométrica? ¿Ok? Que los valores que están dentro acá hacen de que la serie sea convergente, pero los valores que están por fuera acá hacen que la serie sea divergente y aquí en el centro convergente. Y como esto me da menor que 1, está aquí, entonces es convergente. Así es que tienen que analizar ustedes esa expresión. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Ah? Veamos. Vamos a salir un poco del estereotipo y a utilizar otra serie. Serie desde n igual a 2 a infinito. Fíjense que ahora estoy comenzando en 2. De 2 sobre n al cuadrado menos 1. Y yo quiero saber si es convergente o divergente. Aquí vamos a utilizar algo que nosotros vimos en las integrales. ¿Ok? Y yo voy a descomponer esto en sumas parciales. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo va a descomponer, profesor? Bueno, yo sé que aquí el término a sub n es 2 sobre n al cuadrado menos 1. Quiere decir que este término que está aquí, la parte que yo tengo aquí de 2 sobre n, yo la puedo escribir como 2 sobre n más 1 que multiplica a n menos 1. Si yo aplico fracciones parciales allí, quiere decir que la sumatoria desde n igual 2 hasta infinito, de 2 sobre n al cuadrado menos 1, yo lo puedo escribir como la sumatoria desde n igual 2 hasta infinito de 2 dividido entre n más 1 que multiplica a n menos 1. Y eso va a ser igual. Si yo lo descompongo esto en fracciones parciales, no voy a hacer las cuentas aquí para no perder tiempo en eso, les va a quedar a ustedes, es de la forma 1 sobre, aquí me quedaría n menos 1 y aquí me queda 1 sobre n más 1. Y ustedes dicen, profesor, ¿y dónde está el 2? Al multiplicar este por este y al multiplicar este por este se cancelan las n y me queda 1 más 1 que es el 2 y el producto de este es este que está aquí. Entonces yo digo, ya conseguí esta serie. Entonces, esta serie que ustedes ven acá, yo la vuelvo a copiar aquí y digo sumatoria desde n igual 2 hasta infinito, de 1 sobre n menos 1, 1 sobre n más 1. Si ustedes ven, aquí está n menos 1, después debería venir n y después n más 1. Este tipo de serie es lo que se llama las series telescópicas. Fíjense qué es lo que vamos a hacer. Voy a ir desarrollando esta estructura. Si n igual 2, yo sustituyo 2 acá, 2 menos 1 es 1 y 1 entre 1 es 1. Es decir, que el primer término es 1. Menos, si yo sustituyo el 2 acá, 1 partido en 3. Ya conseguí el primer término. Más, porque es sumatoria. Ahora no va n igual a 2, sino n igual a 3. Si yo el 3 lo sustituyo acá, 3 menos 1 es 2. Me queda 1 sobre 2. Y como yo ahora estoy trabajando con 3, ¿cierto? Al sustituir 3 aquí, 3 más 1 es 4. Es decir, que me queda esto. Más, ahora ya no va N2 ni N3, ahora va N4. Si yo sustituyo N4 aquí, 4 menos 1 es 3, me queda 1 sobre 3. Y si sustituyo, como estoy en 4, aquí N más 1,
sería 4 más 1 me da 5. Entonces me queda 1 sobre 5. Más, sigo por acá, puntos suspensivos más. Supongamos que ahora yo voy a escribir los términos que faltan hasta llegar a una suma enésima. Perdón. Aquí esto es un error mío, discúlpenme. Aquí yo lo tengo que escribir con n para llegar al último. Y aquí tendría que haber variado. Bueno, pues no importa. En realidad aquí tenía que haber puesto i, pero no importa, el comportamiento es el mismo. Entonces, 1 sobre. No. Vamos a cambiarlo porque no me va a funcionar así. Después se me pueden confundir. Voy a quitar este n aquí y voy a dejar el n aquí. Y aquí voy a escribir i. Entonces aquí voy a quitar estas dos n y voy a escribir i. El resto es igualito. Entonces, si yo voy más adelante, antes de llegar a n, yo puedo tener, fíjense acá, aquí es 2, aquí es 4. Aquí es 3, aquí es 5. Es decir, que aquí pasa 3 y aquí pasa 5. Si yo tengo n menos 3, yo le tengo que restar el que sigue aquí, que sería n menos 1. Fíjense, 2, 3, 4, 5. Es decir, que cuando yo voy a pasar de aquí para acá, me debe quedar este tipo de diferencia que yo tengo acá. Más 1 sobre. Para que me dé el último término que está acá, el último término tendría que ser 1 sobre n. Entonces, aquí me quedaría el anterior a este, que sería n menos 2. Porque si aquí es 2 y aquí es 3, aquí es n menos 3 y aquí es n menos 2. Por ejemplo, si yo hubiese sustituido acá 5, 5 menos 3 es 2. Y 5 menos 2 es 3. Y si tengo 5, este sería 5 menos 1 y es el 4. Es decir, que esta fórmula está correcta. Ahora, si nosotros podemos ver este desarrollo, que este es uno de los más complicados, este término negativo se puede cancelar con este. Si este término se cancela con este no se cancela con ninguno. Pero el que viene aquí se va a cancelar con alguno de estos. Y el que viene aquí se va a cancelar con alguno de estos, de los que viene aquí anteriormente. ¿Por qué? Porque se están cancelando de esta forma, con este que está aquí. Es decir, que este que está aquí se cancela con alguno de los que está aquí. Y este que está aquí se cancela con alguno de los que está aquí. Es decir, que finalmente me está dando a mí como resultado. ¿Qué me quedó? El 1. Más. ¿Qué me quedó? El 1 medio. Ah, pero este 1 cuarto sí se cancela con otro anterior para allá. Es decir, este que está acá se cancela con alguno de los que esté aquí. Todos estos se cancelan, todos estos se cancelan. Y me está quedando este que está aquí, que es menos 1 sobre n menos 1. Y el último que queda aquí, que es menos 1 sobre n. Entonces, yo le aplico a esto el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 medio menos 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n. Pero como n tiende a infinito, esto se va a 0, esto se va a 0 y el resultado me da 3 sobre 2. Es decir que la serie telescópica converge a 3 sobre 2. Las series telescópicas siempre son convergentes en todo caso. ¿Por qué? Porque su suma me está dando un número.
Y cuando la suma de la serie telescópica me da un número, es porque la serie es convergente. Vamos a buscar otro ejemplo. Veamos. Déjenme buscar uno. Denme un minuto que estoy buscando, ¿ok? Ok, vamos a suponer que ahora yo tengo la sumatoria desde n igual, vamos a ver, desde n igual 1 hasta infinito, del término que es de la forma 1 sobre la raíz quinta de A. No, vamos a ver cómo lo escribo yo aquí este término. Raíz quinta de n. Y yo quiero saber, esto es un 5, vamos a escribirlo bien. Yo quiero saber si esta serie es convergente o divergente. Entonces uno dice solución. Resulta que aquí esta serie, si yo le hago el desarrollo desde n igual 1 hasta infinito, de 1 partido entre la raíz, ay, volví a escribir 3, es quinta, de la raíz quinta de n, esto me da, si n igual 1 me queda 1 sobre la raíz quinta de 1 es 1, más 2 me queda 1 sobre la raíz quinta de 2, más 3, 1 sobre la raíz quinta de 3, más 1 sobre la raíz quinta de 4, más puntos suspensivos. Entonces aquí yo veo claramente de que los números no se están repitiendo. El 1 permanece constante. Entonces esta serie no es geométrica. Así que no le puedo aplicar el criterio de convergencia para la geométrica. Le vamos a aplicar el criterio de la integral. ¿Ok? Después vemos si le podemos aplicar otro criterio. Pero vamos a repasar cómo se hace el criterio de la integral. Lo primero que hay que ver es que el término a sub n es de la forma 1 dividido por la raíz quinta de n. Entonces yo cambiaba esto y decía, yo tengo que tener un xn que va a ser una función que es de la forma 1 sobre raíz quinta y el n yo lo cambiaba por x. Entonces yo tenía que analizar en esta función, cuando estaba dada así, si la función era positiva, decreciente. Entonces uno dice, como ustedes pueden ver aquí, el n va desde 1 hasta infinito. Es decir, el n es mayor o igual que 1 y menor que infinito. Si yo sustituyo el x va a ser mayor o igual que 1 y menor que infinito. Quiere decir que ya x por esto es positivo. Se comprueba. Si yo analizo esta expresión, si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre la raíz quinta de 1, eso es 1. Si yo tengo 1 sobre la raíz quinta de 2, eso es 1 sobre... Bueno, tendría que buscar el cálculo, pero en todo caso aquí
Cuando yo calculo esto va a ser menor que 1. Pero 1 sobre la raíz quinta de 3 va a ser menor que 1 sobre la raíz quinta de 2. Es decir, que la serie se está comportando en forma decreciente. Y eso es porque este va a ser mayor que este, y este va a ser mayor que este, y así sucesivamente. Y por supuesto, 1 sobre la raíz quinta de x es continua en el intervalo 1, infinito. Entonces, es positiva, es decreciente y es continua. Le puedo aplicar el criterio. Entonces ustedes dicen, yo tengo que aplicar la integral entre 1 e infinito de 1 dividido entre la raíz quinta de x diferencial de x. Esto lo puedo escribir como la integral entre 1 e infinito de x elevado a la menos 1/5 diferencial de x. En esta expresión, yo vengo y le aplico el límite para transformarlo en una integral impropia. Entonces me queda que esto es el límite cuando nosotros estábamos hablando cuando t, ¿se acuerdan de los impropios, no? Cuando t tiende a infinito de la integral entre 1 y el infinito se cambiaba por t, de x a la 1/5 negativo, porque lo pasé hacia arriba, diferencial de x. Esto me da el límite cuando t tiende a infinito de x elevado a la menos 1/5 más 1 partido entre menos 1/5 más 1, y todo esto lo tengo que evaluar entre x igual a 0 y x igual a t, que son los límites de esa integral. Así que esto me da el límite cuando t tiende a infinito de x elevado. Si yo saco la cuenta aquí, menos 1/5 más 1, 5 menos 1 es 4, me queda x elevado a la 4/5. Y aquí me quedaría 4/5, es decir, que aquí me queda 5/4. Y esto lo tengo que evaluar entre x igual a 0 y x igual a t. Si ustedes evalúan, yo puedo sacar 5 sobre 4 afuera y me va a quedar el límite cuando t tiende a infinito de, al sustituir x por t me queda t elevado a la 4/5, menos, al sustituir por 0 me queda 0 a la 4/5, que es este. Pero esto es 0. Quiere decir que aquí me está dando como resultado igual 5 sobre 4, que es este valor, y el límite cuando t tiende a infinito de esto es infinito. E infinito por un número, eso es infinito. Y como infinito no es un número, porque es una expresión, eso implica de que no existe el límite. Como no existe el límite, eso implica de que la integral diverge, lo que implica de que la serie desde n igual 1 hasta infinito de la raíz quinta de x también diverge. Y así es como se hacen las pruebas para la serie de la integral. Recuerden, hay que probar que sea positiva, decreciente y continua. Cuando se prueba esto, se aplica el criterio de la integral. ¿Ok? Déjenme buscar otro ejemplo por acá. Bueno, indudablemente que aquí también podíamos aplicar la serie P, ¿no? Porque fíjense una cosa. Es decir, que si un examen ustedes no dice el problema que resuelvan por la integral, ustedes pudieran haber hecho alternativa. Ustedes tienen que las series de la forma, vamos a ver, 1 sobre la raíz quinta de n. 1 sobre la raíz
quinta de n, desde n igual 1 hasta infinito. Entonces ustedes lo transforman desde n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre n elevado a la 1/5. Entonces ustedes dicen, ah, ya, esto se está comportando como la serie P. Vamos a ver qué dice la serie P en el resumen que yo le hice por acá. Serie P. Si yo tengo n elevado a la P, si P es mayor que 1, es convergente. Pero si P es menor o igual que 1, es divergente. Si nosotros vemos acá, en este problema, P es igual a 1 sobre 5. 1 sobre 5 es menor que 1, entonces es divergente. Entonces, si yo les doy a ustedes un problema y yo no les digo por dónde van a resolverlo, ustedes lo hacen en una sola línea aquí, divergente. Solo le escriben esto, entonces le escriben divergente por serie P, por el criterio de la serie P. Pero si yo les pido integral, tienen que hacer toda la integral. ¿Ok? Déjenme ver si consigo otro tipo. Ok, aquí hay otro estilo de ejercicio. Vamos a colocar por acá otro ejemplo. Vamos a ver. Déjenme buscar el libro para ver acá. Ya va un minutico que voy a buscar el libro, ¿sí? Bueno, yo voy a recortar algo del libro y lo voy a colocar ahí para que lo tengamos presente. No se me vayan. Vamos a suponer que yo les coloco, voy a borrar aquí. Yo les voy a pegar aquí un criterio. Lo voy a ampliar. Dice así, prueba de comparación. Si yo tengo dos series que son positivas, B de X es convergente, pero B de X es mayor que A, perdón, B de N es convergente, pero B de N es mayor que N, entonces la serie A es convergente. Vamos a utilizar este ejemplo para resolver este ejercicio que está acá. Esos son de los ejercicios que yo le coloqué a ustedes para que resolvieran. Esos son los que están en la página del libro de Jane Stewart. Aquí está. Ese es el número 3 de los 11.14. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo yo voy a hacer esta estructura? Solución. Lo primero que ustedes tienen que asegurar es distinguir cuál es el término. Entonces ustedes dicen, el término a sub n que yo voy a estudiar es n sobre 2 a la n, perdón,
sobre 2 por n al cubo más 1. Entonces ustedes dicen, si yo tengo, punto y coma, si yo tengo n sobre 2n, sobre 2 por n al cubo más 1, y yo le quito este valor, es decir, yo tengo n sobre 2 por n a la 3, cuando yo le quito este valor, esto se hace más grande que esto. Y si nosotros vemos en esta parte, yo puedo simplificar. Y al simplificar me va a quedar que si yo hago este con este, aquí me queda un 2. Quiere decir que arriba me da un 1 y abajo me da un n cuadrado. Pero este valor es mayor que este. Entonces, quiere decir que el término b sub n para mí va a ser 1 sobre n cuadrado. Y resulta que este es el de la serie P, es decir, la sumatoria de 1 sobre n cuadrado, desde n igual 1 hasta infinito. Y como el valor de P es 2, y 2 es mayor que 1, quiere decir de que B sub n es convergente. Entonces, como B sub n es mayor que A sub n, y B sub n es la serie P, entonces A sub n es convergente. Estamos utilizando el criterio de comparación. ¿Cuál? Este primerito que está acá. Y así es que se hacen los resultados. Vamos a hacer otro para que quede claro. Vamos a suponer que yo tengo otro ejemplo. Y me dan otra serie. Y me dicen la serie desde n igual 0 hasta infinito de 9 elevado a la n sobre 3 más 10 elevado a la n. Y yo quiero saber si es convergente o divergente. Y voy a aplicar este criterio que está aquí, que es el criterio de comparación simple. Entonces ustedes lo primero que hacen es escribir solución, identificar el término a sub n. Pero el término a sub n es 9 elevado a la n sobre 3 más 10 elevado a la n. Si yo lo vuelvo a escribir aquí y digo 9 a la n sobre 3 más 10 elevado a la n, si yo le quito este término, este que está aquí, quiere decir que esto me va a dar a mí menor que 9 a la n sobre 10 elevado a la n. Como estos tienen la misma potencia, yo puedo decir aquí que esto es 9 sobre 10 elevado a la n. Indudablemente, ya va un momentico que... Indudablemente que cuando yo estoy aquí, esto que está acá es el término a sub n. Y este término es mayor que este. Y este término que está acá va a ser para nosotros el término b sub n. Quiere decir que la sumatoria de b sub n desde n igual 0 hasta infinito me está dando como resultado la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de lo que me resultó aquí, que fue 9 sobre 10 elevado a la n. Y esto que está acá es la serie geométrica. ¿Por qué? Porque si yo hago el desarrollo, a la 0 es 1, ese sería el primer término. A la 1 es 9 sobre 10. A la 2 es 9 sobre 10 elevado a la 2. Después 9 sobre 10 elevado a la 3. Quiere decir que la razón es 9 partido en 10, el que tengo aquí. Y eso es menor que 1. Eso implica de que es convergente. ¿Por qué? Porque la serie geométrica es convergente entre menos 1 y 1. Aquí es convergente. Y 9 entre 10 es menor que 1, es decir, que está aquí. Entonces,
como B sub n es convergente, entre comillas, serie geométrica, entonces A sub n es convergente. Y así es como se aplica el criterio de comparación. Vamos a hacer ahora uno de criterio de comparación con límite. Déjenme ver si tengo a mano por aquí el que es de criterio de comparación con límite. Aquí está. Y lo vamos a pegar aquí. Y lo vamos a ampliar para que se vea. Bueno, ustedes pueden ver aquí el criterio de comparación con límite. A mí me dan una serie y yo tengo otra serie. Si yo le hallo el límite al cociente de las dos y me da C, si esta serie converge, la de arriba converge. Pero si esta diverge, la de arriba diverge. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que vean. Entonces voy a considerar, veamos. Voy a considerar la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1 más 4 a la n sobre 1 más 3 a la n. ¿Ok? Resulta de que yo quiero saber, solución, cómo se hace esto. Bueno, yo sé que el término a sub n es 1 más 4 a la n sobre 1 más 3 a la n. ¿Con cuál lo voy a comparar? Lo voy a comparar con. Entonces yo digo, bueno, aquí está fácil porque yo puedo utilizar la sumatoria de 4 a la n sobre 3 a la n, desde n igual 0 hasta infinito. Y eso es lo mismo que 4 sobre 3 todo elevado a la n. Me faltó aquí la sumatoria, disculpen. Aquí sumatoria. Si ustedes ven esta que está aquí, es una serie geométrica. ¿Ok? Pero resulta de que en esta serie, que es la serie geométrica, 4 sobre 3 es la razón. Pero 4 sobre 3 es mayor que 1, es decir, que es divergente. Entonces ya sé que cuando yo vaya a aplicar el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n sobre b sub n, como la que yo estoy comparando abajo es la serie geométrica divergente, si esto me da un número, entonces la serie a sub n dada es divergente. Pero si me da infinito, yo no puedo hacer nada y tendría que buscar otro criterio. Entonces yo digo acá que esto es el límite. Cuando n tiende a infinito, yo paso mi línea de fracción, escribo el término a sub n, que es 1 más 4 elevado a la n sobre 1 más 5 elevado a la n, sobre el término b sub n, que es 4 elevado a la n sobre 5 elevado a la n. Si nosotros sacamos los resultados de esto, lo voy a hacer en negro acá, esto me da que es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 4 elevado a la n, que va a multiplicar a, era 4 sobre 3. Aquí es 3, disculpen. Yo no sé por qué escribí 5. Aquí era 3, disculpen. 3 y aquí 3. Entonces, 1 más 4 a la n va a multiplicar a 3 elevado a la n. Y abajo, el 1 más 3 elevado a la n va a multiplicar el 4 elevado a la n.
Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo en esta expresión? Yo puedo separar y decir, por ejemplo, límite cuando n tiende a infinito, entonces voy a agrupar este con este. Entonces lo agrupo de esta manera, fíjense. 1 más 4 elevado a la n sobre 4 elevado a la n. Y aquí voy a agrupar este con este. Es decir, 3 elevado a la n sobre 1 más 3 elevado a la n. Seguimos por acá. Indudablemente de que si yo divido todo aquí entre 4 a la n, aquí me queda que esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 4 a la n más, aquí me queda 1 y aquí me queda 1. Y aquí me queda 1 y aquí me queda 1 dividido entre 3 a la n más 1. Pero si n tiende a infinito, esto que está acá, 1 entre 4 a la n tiende a 0. 1 entre 3 a la n tiende a 0. Es decir, que en este resultado me queda 1 más 0 sobre 1 me da 1. Y aquí 1 entre 0 más 1 me da 1. Y 1 por 1 me da como resultado 1. Y 1 es mayor que 0. Entonces, como me está dando un resultado y la serie geométrica es divergente, entonces, el límite me está dando 1, mayor que 0. Existe. Entonces, fíjense lo que dice aquí el criterio. Que si el límite me da un valor, un c, donde c es un número finito o mayor que 0, aquí me está dando 1 que es mayor que 0. Entonces, la serie 1 más 4 a la n, 1 más 3 a la n, desde n igual 0 hasta infinito, es divergente. Voy a colocar aquí ya que se comparó con la serie geométrica sumatoria 4 sobre 3 elevado a la n desde n igual 0 hasta infinito, que es divergente, ya que la razón es mayor que 1. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí.